Dicen que algunos hombres nacen para cambiar el curso de la historia y otros para ser recordados como leyendas. Hernán Cortés fue ambos, un conquistador, un estratega, un visionario, pero también un hombre de ambición sin límites. Su historia no es solo la de un explorador español que llegó a tierras lejanas, es la historia de un hombre que desafió imperios, sobrevivió a traiciones imposibles y dejó su huella imborrable en el destino de un continente. Imagina un joven noble que deja atrás la comodidad de España, enfrentando culturas poderosas, guerreros temibles y aliados inesperados. Imagina cómo, con audacia y astucia, logra derrotar al imperio mexica y conquistar un reino que parecía invencible. Eso no es un mito, es la verdadera hazaña de Hernán Cortés. Antes de comenzar esta épica travesía, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo, porque así como Cortés cambió el destino de un imperio, queremos ver hasta dónde llega su historia hoy. Rodrigo Díaz de Vivar tenía su épica, Hernán Cortés tendría la suya. Nacido en Medellín, Extremadura, en 1485, Cortés creció en un mundo de nobles menores y tierras limitadas, donde la ambición debía abrirse camino a golpe de ingenio y decisión. Su familia no era rica ni poderosa, pero sí poseía algo más valioso, un espíritu audaz y un hambre de gloria que haría temblar a los imperios. Desde joven, Hernán demostró ser un estudiante brillante y un joven decidido, con una inteligencia aguda para los números y la estrategia, y una valentía que lo distinguía incluso entre sus compañeros. La vida en Extremadura era dura y austera, pero también forjaba carácter. Cortés aprendió desde niño que cada decisión podía determinar la suerte de su familia y su propio futuro. Mientras otros jóvenes soñaban con tierras o títulos, él soñaba con aventuras más allá del horizonte, con mundos desconocidos y riquezas inimaginables. Cada relato de viajeros, de marineros y soldados que regresaban de las Américas, encendía en él una llama que no se apagaría jamás. A medida que crecía, su formación se completaba con estudios de leyes y administración, pero su corazón estaba en la acción, no en la escritura. La vida en Castilla, con sus intrigas, nobles rivales y ambiciones limitadas, no podía contenerlo. La historia, pensaba Cortés, estaba esperando a ser escrita en tierras lejanas, donde la valentía y la estrategia definirían el destino de pueblos enteros. En 1504, Cortés viajó a la Española, en el Caribe, buscando fortuna y fama. Allí aprendió las duras lecciones de la conquista, la supervivencia en tierras hostiles, la necesidad de ganarse aliados y la importancia de medir cada movimiento con cuidado. La violencia, la diplomacia y la astucia se convirtieron en herramientas que manejaría con maestría en los años por venir. Su carácter se forjaba en fuego y acero, mientras los hombres que lo rodeaban comenzaban a notar que aquel joven no era un aventurero común, era un líder nato. Las primeras expediciones lo llevaron a la costa de lo que hoy es México. Allí, Cortés se encontró con culturas avanzadas, con ciudades magníficas y gobernantes poderosos. La fascinación y el asombro no disminuyeron su ambición, al contrario, la encendieron. Sabía que para conquistar no bastaría con la fuerza, necesitaría inteligencia, paciencia y la capacidad de manipular alianzas, enemistades y lealtades. Su plan, aunque aún naciente, comenzaba a tomar forma en su mente como un tablero de ajedrez. El viaje hacia el corazón del imperio mexica estaba lleno de peligros. En cada puerto, Cortés debía negociar con autoridades locales, enfrentarse a mareas violentas y mantener la moral de sus hombres, muchos de los cuales desconfiaban de su líder joven y ambicioso. Sin embargo, su carisma y determinación hicieron que incluso los más escépticos lo siguieran con lealtad. La promesa de oro, gloria y poder no era solo un incentivo material, era un compromiso de un hombre que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por dejar una marca en la historia. Al llegar a las costas de Veracruz en 1519, Cortés ya no era simplemente un aventurero, era un comandante decidido a cambiar el destino de todo un continente. La fundación de esta ciudad, estratégica y simbólica, fue el primer paso en su plan magistral,
establecer una base sólida desde la cual extender su influencia hacia el corazón del Imperio Mexica. La elección del lugar no fue azarosa. Cada movimiento de Cortés estaba calculado con precisión, anticipando no solo la resistencia de los pueblos indígenas, sino también la mirada de sus enemigos españoles y rivales dentro de su propia expedición. Las primeras semanas fueron cruciales. Cortés debía consolidar su autoridad entre los hombres que lo acompañaban, muchos de los cuales cuestionaban su liderazgo por su juventud y por la ambición que demostraba abiertamente. Las tensiones internas eran tan peligrosas como la amenaza externa. Sin embargo, mediante discursos, gestos de generosidad y decisiones firmes, logró ganarse el respeto y la obediencia de sus hombres. Comenzaban a ver en él no solo un capitán, sino un estratega capaz de llevarlos a la victoria, con ella, a la gloria eterna. Pero la verdadera prueba estaba por comenzar: el encuentro con los pueblos indígenas, la negociación con caciques locales y la planificación para enfrentar al imperio más poderoso que América había conocido hasta entonces. Cortés comprendió desde el inicio que la guerra no sería solo de armas, sería también de diplomacia, alianzas y astucia. Cada paso hacia el interior del territorio mexica requería calcular riesgos, prever traiciones y leer los códigos de honor y poder de sociedades muy distintas a la suya. En esas primeras interacciones, Cortés demostró un talento extraordinario para comprender y manipular la política local. Supo identificar aliados potenciales entre los pueblos subyugados por los mexicas y utilizar su influencia para debilitar al enemigo desde dentro. Cada gesto, cada palabra y cada regalo que ofrecía era un movimiento en un juego de estrategia que ningún conquistador anterior había dominado con tanta precisión. Su fama comenzó a crecer entre los pueblos de la costa y los cronistas españoles ya empezaban a hablar de su audacia. Cortés no solo conquistaba territorios, sino que sembraba miedo y respeto, convirtiéndose en un hombre cuya leyenda comenzaba incluso antes de que el primer gran enfrentamiento con el Imperio Mexica tuviera lugar. Y así, mientras el sol caía sobre las aguas del Golfo de México, Hernán Cortés se preparaba para lo que sería la mayor hazaña de su vida: desafiar a un imperio que parecía invencible, con menos hombres que él necesitaría y enfrentando un mundo completamente desconocido. La historia estaba a punto de escribirse, y cada decisión que tomara definiría no solo su destino, sino el de toda Mesoamérica. El sol brillaba sobre los bosques y ríos que se extendían hacia el corazón del Imperio Mexica, y Hernán Cortés avanzaba con la determinación de un hombre que sabía que cada paso lo acercaba a la historia. La expedición, compuesta por apenas unos cientos de hombres, navegaba y caminaba por territorios desconocidos, enfrentando no solo la geografía hostil, sino culturas enteras que podían decidir su destino con una sola traición. Cortés había aprendido en Veracruz que la fuerza bruta no sería suficiente, necesitaba aliados, y los encontró entre los pueblos sometidos por los mexicas, que veían en los recién llegados a los españoles una oportunidad para liberarse del yugo de Tenochtitlán. Entre ellos destacaba la ciudad de Tlaxcala, cuyos guerreros y nobles, escépticos al principio, comenzaron a confiar en Cortés gracias a su carisma, su astucia política y la promesa de apoyo mutuo. La negociación con Tlaxcala no fue fácil. Cada paso requería cuidado, cada palabra era medida como si se tratara de una partida de ajedrez. Cortés ofrecía alianzas, regalos y respeto a sus costumbres, y a cambio pedía lealtad y apoyo militar. Los nobles tlaxcaltecas, aunque prudentes, comprendieron que aquel joven conquistador podía ser el instrumento que necesitaban para desafiar el poder central de Tenochtitlán. Así, una de las alianzas más decisivas en la historia de la conquista comenzó a gestarse. Mientras tanto, las noticias de su llegada se esparcían rápidamente entre los pueblos del Valle de México. Moctezuma II, el emperador mexica, recibía informes contradictorios. Algunos hablaban de guerreros extranjeros con armaduras brillantes y armas desconocidas. Otros mencionaban enfermedades y rumores que despertaban temor. Moctezuma, un gobernante astuto y calculador, decidió enviar emisarios para evaluar si estos hombres representaban una amenaza o una oportunidad.
Cortés supo manejar la situación con habilidad magistral. Cada encuentro con los enviados mexicas era una danza de diplomacia y poder. Mostraba respeto, pero también firmeza. Escuchaba, pero imponía sus condiciones. La estrategia era clara: avanzar sin provocar un conflicto abierto, ganar tiempo y consolidar alianzas mientras Tenochtitlán permanecía cautelosa, intrigada y, en cierta medida, temerosa. Los días de marcha hacia la gran ciudad fueron agotadores. Los hombres enfrentaban ríos caudalosos, selvas densas y caminos desconocidos, mientras el ejército aliado de Tlaxcala los guiaba y protegía. Cortés no solo lideraba a sus hombres en combate, también los motivaba, organizaba los campamentos y mantenía la moral en lo más alto. Su capacidad para inspirar lealtad era tan crucial como su habilidad con la espada. Finalmente, tras semanas de viaje y negociación, los primeros grupos de exploración llegaron a las afueras de Tenochtitlán. La ciudad, ubicada sobre un lago majestuoso, era impresionante: templos que se elevaban al cielo, canales que atravesaban sus calles, mercados llenos de mercancías exóticas y población densa y organizada. Cortés, que había visto mucho en su vida, quedó asombrado, pero no permitió que la fascinación nublara su juicio. Cada detalle de la ciudad era información estratégica que podría decidir el resultado final de su empresa. La entrada inicial fue cuidadosamente planificada. Cortés organizó a sus aliados indígenas y dividió a sus hombres en grupos con objetivos claros: establecer contacto con los nobles mexicas, proteger los puntos de acceso y evaluar la resistencia de la ciudad. La primera recepción de Moctezuma fue cautelosa. El emperador quería observar y medir las intenciones de estos extranjeros, y al mismo tiempo mostrar poder y majestuosidad. Durante los días siguientes, Cortés consolidó su posición dentro de Tenochtitlán, utilizando tácticas que combinaban diplomacia y amenaza implícita. Ganó aliados entre algunos nobles y comerciantes que veían beneficios en la relación con los españoles, y al mismo tiempo mantenía un ojo vigilante sobre las fuerzas militares de la ciudad. Cada gesto, cada regalo, cada palabra estaba calculada para proyectar autoridad y respeto, mostrando que los españoles no eran simples mercaderes o curiosos, sino una fuerza capaz de cambiar el equilibrio de poder. El encuentro directo con Moctezuma fue un momento crítico. El emperador, impresionado por la valentía y la inteligencia de Cortés, lo trató con cortesía, pero sin olvidar su posición superior. Cortés, consciente de la situación, actuó con equilibrio y respeto hacia el emperador, pero firmeza en sus exigencias y condiciones. Cada conversación era una negociación por el destino de un imperio, un juego de astucia donde cada error podía ser fatal. Mientras tanto, surgían tensiones dentro de su propio ejército. Algunos hombres, impacientes por la riqueza y el oro, querían atacar de inmediato y saquear. Cortés debía mantener la disciplina, evitar enfrentamientos prematuros y asegurar la lealtad de sus aliados indígenas. Su liderazgo era puesto a prueba diariamente, y cada decisión podía marcar la diferencia entre la victoria y la aniquilación. A medida que los días pasaban, se gestaba la estrategia definitiva: mantener a Moctezuma bajo influencia española, consolidar alianzas con los pueblos vecinos y preparar el terreno para una campaña que permitiría someter la ciudad sin una batalla devastadora que pusiera en riesgo su numerosa pero limitada expedición. Cortés entendía que la victoria no era solo cuestión de fuerza, sino de inteligencia, astucia y paciencia. El capítulo culmina con un hecho histórico que marcaría el curso de la conquista. Cortés, a pesar de los riesgos, logra tomar control parcial de Tenochtitlán mediante maniobras diplomáticas y alianzas estratégicas, ganándose la lealtad de pueblos clave y debilitando la autoridad de Moctezuma desde dentro. La ciudad estaba en sus manos, de manera parcial, y la historia comenzaba a inclinarse hacia un desenlace épico, lleno de traición, estrategia y batallas que definirían el futuro de México. El aire estaba cargado de tensión y miedo. Tenochtitlán, la ciudad que durante siglos había sido el corazón del imperio mexica, se preparaba para la batalla definitiva. Hernán Cortés había consolidado sus alianzas estratégicas con pueblos vecinos,
debilitado la autoridad de Moctezuma y ganado la lealtad de guerreros indígenas clave. Cada decisión tomada, hasta ahora, había sido solo un preludio. Lo que se avecinaba definiría el destino de un continente entero. La ciudad, majestuosa y compleja, parecía impenetrable. Sus templos se elevaban al cielo, los canales la dividían en laberintos imposibles, y las plazas estaban fortificadas con barricadas y guerreros dispuestos a defender cada palmo de terreno. Cortés sabía que la victoria no se conseguiría únicamente con armas, requería estrategia, coordinación y, sobre todo, paciencia. Cada movimiento debía ser calculado con precisión milimétrica, porque un error podría significar la aniquilación de su expedición. La primera fase de la batalla consistió en tomar el control de los puentes levadizos y asegurar rutas de suministro críticas. Cortés dividió a sus hombres en grupos pequeños pero poderosos, cada uno liderado por capitanes de confianza y apoyado por guerreros aliados de Tlaxcala y otros pueblos sometidos por los mexicas. Avanzaban con cautela, utilizando botes improvisados para cruzar los canales y estableciendo posiciones defensivas en cada esquina estratégica. Los mexicas, alertados por los movimientos de los invasores, se preparaban para repeler cada intento con furia y habilidad táctica. El choque inicial fue brutal. Flechas surcaban el aire, lanzas se cruzaban con escudos y espadas, y la pólvora española hacía eco entre los templos y canales. Cada batalla calle por calle parecía una danza mortal, donde la vida de los combatientes pendía de un hilo. Sin embargo, Cortés demostraba su maestría, cada maniobra estaba coordinada para maximizar el impacto y minimizar las pérdidas, y sus órdenes eran precisas, inspirando confianza incluso en los soldados más temerosos. Mientras tanto, en la corte de Moctezuma, la tensión aumentaba. Algunos nobles comenzaron a conspirar en secreto, cuestionando la autoridad del emperador y considerando alianzas con los españoles. Moctezuma, atrapado entre la lealtad de su pueblo y la amenaza de los invasores, buscaba soluciones diplomáticas, pero cada intento era neutralizado por las maniobras inteligentes de Cortés. La ciudad, por primera vez en siglos, mostraba signos de fractura interna. En medio de esta lucha, surgieron conflictos dentro del propio ejército de Cortés. Algunos hombres, impacientes y codiciosos, presionaban por saquear y atacar sin plan. Cortés debía mantener la disciplina, recordarles el objetivo final y equilibrar la moral de sus tropas mientras se enfrentaban a una ciudad hostil y bien organizada. Su liderazgo se ponía a prueba diariamente, y cada decisión podía inclinar la balanza hacia la victoria o el desastre. La táctica de Cortés no solo consistía en atacar, sino en desgastar al enemigo psicológicamente. Mostrar fuerza en un punto, mientras otro grupo avanzaba silenciosamente, generaba confusión entre los mexicas. Los rumores de su audacia y las historias de sus pequeñas victorias parciales comenzaron a circular por la ciudad, sembrando miedo y ansiedad. La percepción se convirtió en un arma, tan potente como cualquier espada o cañón. El control de los templos principales marcó un punto decisivo. Cortés sabía que quien dominara estos espacios simbólicos y estratégicos podría manipular la moral de la población y ejercer influencia sobre Moctezuma. Cada templo asegurado se convirtió en un puesto de observación y coordinación, desde donde se podían dirigir operaciones y controlar las rutas de comunicación de los mexicas. Las batallas continuaron durante días, con combates intensos en plazas, canales y puentes. Los mexicas no cedían fácilmente, luchaban con ferocidad y coraje, conscientes de que estaban defendiendo no solo su ciudad, sino su cultura y sus templos sagrados. Cortés, observando cada movimiento, ajustaba sus estrategias, atacaba donde el enemigo era débil, reforzaba sus posiciones donde era necesario y mantenía siempre la iniciativa. Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando los mexicas organizaron una ofensiva masiva para recuperar un canal estratégico. La confrontación fue brutal. Cientos de guerreros se enfrentaron en un espacio reducido, con agua y fuego combinándose en un caos mortal. Cortés, a la cabeza, coordinó la defensa y contraataque,
utilizando a sus aliados indígenas para flanquear al enemigo. La victoria parcial consolidó aún más su control y minó la resistencia de los mexicas. Finalmente, la estrategia de Cortés dio sus frutos. La ciudad, aunque aún orgullosa y resistente, estaba fragmentada. Los aliados indígenas lo apoyaban plenamente, los españoles mantenían posiciones clave y la autoridad de Moctezuma estaba gravemente debilitada. La ciudad estaba en gran medida bajo influencia española, y la conquista se acercaba a su momento culminante. Al final del capítulo, Cortés miraba desde los templos la ciudad que pronto sería suya. Cada calle, cada canal y cada plaza habían sido escenario de su audacia y estrategia. La historia de Tenochtitlán estaba cambiando para siempre, y Hernán Cortés se consolidaba como un hombre capaz de desafiar imperios y escribir su leyenda con inteligencia, valor y visión. La caída de Tenochtitlán no solo significó la victoria de Hernán Cortés, representó la transformación de un continente. Su hazaña fue resultado de estrategia, liderazgo y audacia, combinadas con la capacidad de leer la política, anticipar movimientos y aprovechar alianzas. No era solo un conquistador, era un maestro en convertir lo imposible en realidad. Su historia, como toda gran leyenda, plantea preguntas profundas. ¿Qué precio tiene la ambición? ¿Hasta dónde puede llegar un hombre para lograr la grandeza? La respuesta está en sus decisiones, en su capacidad para arriesgarlo todo y en la manera en que transformó la adversidad en ventaja. Cada victoria y cada desafío muestran que la historia se construye con inteligencia y determinación, y que los hombres capaces de superar lo imposible son recordados por siempre. El legado de Cortés no está solo en la conquista, sino en el ejemplo de liderazgo y visión estratégica. Cada joven con ambición puede aprender de su audacia, cada líder puede estudiar su enfoque y cada historiador puede encontrar en su vida un relato fascinante que mezcla mito y realidad. Su capacidad para combinar diplomacia, fuerza y psicología hizo que Tenochtitlán cayera sin que sus enemigos pudieran prever cada movimiento. Pero la historia también nos recuerda que la grandeza tiene un precio. La conquista trajo consigo dolor, cambios culturales y transformaciones profundas que aún se sienten siglos después. Cortés, hombre de ambición y talento, dejó una huella imborrable, recordándonos que cada acción humana tiene consecuencias que trascienden generaciones. Hoy, al contar esta historia, queremos que seas parte de ella. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Comparte con otros cómo las decisiones de un solo hombre pudieron cambiar el destino de millones y cómo la estrategia y el liderazgo pueden transformar la historia. Dale like si te ha impresionado esta hazaña y suscríbete para descubrir más historias de personajes que desafiaron lo imposible. La verdadera grandeza no solo reside en la victoria, sino en la capacidad de enfrentar desafíos, superar obstáculos y dejar una marca imborrable en el mundo. Hernán Cortés lo logró hace siglos, y su historia sigue viva gracias a quienes la recuerdan, la estudian y la comparten. Cada uno de nosotros puede aprender de su audacia, enfrentarse a lo desconocido, aprovechar cada oportunidad y tomar decisiones que, aunque difíciles, puedan cambiar el rumbo de la vida propia y de quienes nos rodean. La historia de Cortés demuestra que incluso en las circunstancias más complejas, la visión, el liderazgo y la estrategia pueden convertir lo imposible en una hazaña legendaria. Cuéntame en los comentarios, desde qué país y ciudad nos estás viendo.